Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo se encuentran las profes de lengua y literatura de décimo de básica, Cris, María y Vivi? Les damos la más cordial bienvenida a un video explicativo más. En esta semana, según lo que nos propone el Ministerio de Educación en el plan COVID-19, tenemos pues como tema conozcamos nuestros derechos humanos y abramos caminos. No sin antes decirle que estos temas que vamos a ver en la videoclase de esta semana ya los habíamos tratado anteriormente, tanto los derechos como el ensayo que vamos a ver. Listo, entonces empezamos. Iniciamos con una frase que dice, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Es tomado textualmente de un acápite de un libro de la ONU que se refería estrictamente a los derechos humanos que fueron firmados después de la Segunda Guerra Mundial, precisamente para buscar que todos los seres humanos a lo largo del mundo podamos ser iguales, seamos tratados equitativamente y sin distinción de ninguna especie. Listo. Entonces, ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos. ¿Qué quiere decir inherentes? Que son propios, que nacen con nosotros. Desde el momento de nuestra concepción ya tenemos derechos, es decir, son nuestros, son propios, son parte del ser humano. Y estos derechos se pueden otorgar sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Es decir, eh, Pepito porque es de raza negra tiene menos derechos que María porque es de raza blanca. No, todos iguales bajo las mismas condiciones. ¿Qué otro dato importante? Nos dice que los derechos humanos se instauraron en el mundo por la ONU el 10 de diciembre de 1948, precisamente para buscar igualdad en todo el mundo. ¿A qué elemento se refiere los derechos humanos? Se trata derecho de la vida, a la libertad de opinión, de expresión, de educación, al trabajo, entre muchos otros que ya revisamos en clases anteriores. Estos derechos humanos tienen algunas características, pero vamos a ver 5 que son fundamentales. La primera, que estos derechos son inalienables, es decir, no se pueden enajenar, nadie puede ser despojado de ellos, es decir, nadie puede cambiarlos, nadie puede quitarlos. No puedo decirle a alguien, hoy sí tiene derecho a la vida, mañana no tiene derecho a la vida. Hasta el día miércoles usted tiene derecho a la libertad. No, por eso son inalienables, nadie se los puede quitar. Otra característica dice son imprescriptibles. Es decir, son para toda la vida, no tienen fecha de caducidad por ningún motivo. Así como en los productos cuando compramos, ¿no es cierto? Siempre observamos, dice, válido hasta el 21 de julio del 2020, válido hasta el 3 de junio del 2021. Entonces, los derechos humanos no son imprescriptibles, no caducan, no se cambian, no se quitan. Yo no puedo decirle a usted, solamente hasta el 1 de enero del 2030 tiene derecho a una educación. Usted tiene derecho a la educación toda su vida hasta el momento en que el ser humano deje de existir en la tierra, tenemos los derechos. Otra característica, dice, son irrenunciables, es decir, no se puede renunciar a ellos aunque sea por propia voluntad y por lo tanto son también intransferibles. Nadie más que el propio titular puede deshacerse ni aún así, es decir, yo, Viviana Ruiz, no puedo decir, es que yo renuncio a mi derecho de educación, yo no quiero tener derecho a la vida, yo no quiero tener derecho a la libertad de expresión, yo no puedo renunciar a ello, ¿ya? Por eso son irrenunciables. Siguiente, dice, son indivisibles, es decir, ningún derecho puede disfrutarse a costa de otro derecho, no puede prescindirse de ninguno. Es decir, yo tengo
algunos derechos, decíamos, a la vida, a la educación, a la familia, a vivir en un lugar adecuado. Entonces yo no puedo decir, no, yo solo quiero mi derecho a la libertad, mi derecho a mi familia no lo quiero. Solamente quiero mi derecho a la educación, el derecho a sufragar yo no lo quiero. Entonces yo no puedo poner un derecho sobre otro, porque todos son iguales, son equitativos y me pertenecen. Por eso recuerden que son las anteriores, ¿no? Inalienable, imprescriptible, irrenunciable. Yo no puedo renunciar y también son indivisibles. No puedo cambiar un derecho por otro. Y obviamente son universales, es decir, pertenecen a todos los seres humanos por el hecho de ser seres humanos. Es decir, yo y todos los seres humanos que vivimos en este mundo tenemos y contamos con los derechos humanos desde el momento de nuestra concepción hasta el último minuto que tengamos de vida. No podemos quitarnos de esos derechos, nadie puede quitárnoslo, son parte de nosotros, parte de nuestra vida. Ahora bien, chicos, estos derechos que nosotros habíamos visto, los vamos a ir trabajando conjuntamente con el ensayo que también ya vimos en unas semanas anteriores. Recordemos que el ensayo es un escrito generalmente breve, es un escrito serio, es fundamentado. Obviamente, ¿en qué se fundamenta? En ideas argumentadas, no en cualquier idea. ¿A qué se refiere con argumentadas? En algo que yo creo que está correcto, que son positivas o negativas, en ideas que están, son coherentes, que son prácticas, que son reales. Es decir, estas ideas deben sintetizar un tema significativo, algo que sea de relevancia, algo que me sirva a mí para la vida. ¿Para qué? Para explorar, analizar, interpretar o evaluar alguna situación. Recuerden con ustedes trabajamos sobre textos literarios, ¿no es cierto? Un ensayo, hicimos sobre ensayos sobre un experimento, etcétera, etcétera. Entonces, para eso nos sirve el ensayo. Recordemos que los ensayos tienen tres partes importantes, una introducción, un desarrollo y un desenlace. En cada partecita tienen ideas centrales que se van desarrollando. Por ejemplo, en la introducción, ¿qué se hace o qué debe poner usted en la introducción? Debe determinar el objetivo de trabajo, es decir, ¿para qué quiero escribir ese ensayo? ¿Por qué lo voy a escribir? Explico los antecedentes del tema. En el caso de usted sería, por ejemplo, si va a escribir, como le sugiere la actividad del día viernes, escribir un ensayo sobre si se cumplen o no los derechos humanos en su casa, en su escuela o en su barrio. Entonces, explicar, ¿no es cierto? En mi casa, si se producen, por qué. Luego también puede incluir una idea innovadora y sorprendente. ¿Para qué? Para que llame la atención, para que despierte el interés de la persona que va a leer su ensayo. Eso es en cuanto a la introducción. Recuerde que en su tarea debe ser un solo párrafo, ¿ya? Ahora en el desarrollo, ¿qué debe poner? Debe hacer un análisis comparativo de la situación. Recuerde que usted tiene tres instancias para las cuales debe hacer el análisis. En casa, en la escuela y en su barrio. Entonces comparo. En mi casa si se cumplen, cuándo se cumple, qué derecho se cumple, en el colegio si se cumple, no se cumple, cuándo cumplimos los derechos en el colegio, en el barrio, o si definitivamente no se cumplen, escribo también el por qué no se cumplen los derechos en alguna de esas instancias, ¿ya? Luego tiene que profundizar en cada argumento. Entonces, ahí pongo en el colegio si se cumplen, cuando los profesores nos permiten hablar libremente, podemos expresar lo que nosotros pensamos, se cumple cuando hacemos el sufragio para elección del consejo estudiantil y de las dignidades de cada paralelo, el derecho al voto. En mi casa se cumple cuando todos mis hermanos y mi familia tenemos un nombre y una nacionalidad y estamos registrados como parte de ser ciudadanos ecuatorianos, etcétera, etcétera. Usted va profundizando en cada argumento en su tarea del día viernes. ¿Qué más? Debe aportar información de fuentes de confianza. Recuerde todas las clases de argumentos que vimos. Puede ser argumentos de autoridad, argumentos, bueno, de amenaza, no tanto, porque en este caso va a hacer usted su propio ensayo, no va a copiar. Y debe
ir aclarando en el desarrollo las dudas iniciales. Lo que puso de pronto una pregunta que tenía en la introducción ya la va contestando en el desarrollo. Recuerde que en el desarrollo es en donde van todas las ideas que tienen, ¿no? Lo positivo, lo negativo, lo que está de acuerdo, lo que no está de acuerdo, lo que le parece correcto, incorrecto. Todo eso va en el desarrollo. Y finalmente tenemos el desenlace. En el desenlace o conclusiones, obviamente, usted hace un resumen del tema, un pequeño resumen, no de todito, un pequeño resumen de lo más importante, pone ahí sus conclusiones, como va a ser en la tarea del viernes cortita, pues una o dos conclusiones de acuerdo a lo que se pide en la tarea, terminar con un pensamiento impactante, así como empezó de pronto con un tema para despertar el interés, también terminar con algo impactante para que la persona o su profe que va a leer diga, wow, este chico sí conoce, sí sabe, y va a realizar la lectura detallada de todo lo que usted está haciendo. Entonces, esa es la situación en la que usted debe realizar el ensayo. Algunos tips para poder realizar unos ensayos. El título dice, debe quedar expresado en 15 palabras como máximo que describan la temática en forma clara y concisa. Un título que llame la atención, un título simpático, que no tenga más de 15 palabras, de hecho puede tener menos incluso, ¿no? Pero que llame la atención. Autores, bueno, nos recomiendan que utilicemos 4 autores para poder realizar los ensayos, pero en el caso nuestro, como va a ser de nuestra autoría, no necesitamos de pronto autores, pero si usted buscó más sobre los derechos en Google o en libros, entonces puede poner también esas fuentes bibliográficas o etnográficas que utilizó. Recuerde, tomando en cuenta que ahora ya las normas APA no son sexta edición, sino séptima edición, y usted puede encontrarlas. Pero si no las encuentra, haga con sexta edición, que también es correcto. En el resumen, pues debe incluir más o menos entre 100 y 150 palabras que identifiquen de forma rápida y exacta el contenido básico del artículo. Y se escribe en pasado, lo que ya fue, lo que ya existió, lo que ya pasó, lo que estuvo escrito. Por eso dice en pasado. Nos dan aquí unos ciertos tips, pero usted puede hacerlo de acuerdo a su realidad. La introducción, contextualizar y despertar el interés sobre la temática a desarrollar. Contextualizar quiere decir poner en su realidad, en el barrio donde vive, en el colegio que estudió o en el curso que estudió, en la familia suya. Eso es contextualizar, ir desde su realidad. En la reflexión y argumentación, desarrollar la temática, presentar las ideas más importantes, las ideas más relevantes, las ideas que son para usted lo que mejor entendió, más comprensibles, más desarrolladas. Obviamente deben tener coherencia, deben tener cohesión para poder entenderse, ¿no? Y se va tomando una postura de acuerdo a lo que usted quiera indicar en su ensayo. Y finalmente, las conclusiones, que son un pequeño resumen de lo más importante que se dijo o que usted escribió en su ensayo. Importante que nos dan puntos para reflexionar, no es cualquier escrito. Si bien es cierto, el ensayo es un documento, un texto probablemente breve, no es que ya lo va a hacer en un párrafo. Un párrafo puede ser la introducción, un párrafo puede ser las conclusiones, pero ya el desarrollo tiene que ser por lo menos unos 5 párrafos en adelante, bien estructurados, con ideas claras, con un lenguaje preciso, conciso. Recuerde, los argumentos deben ser fundamentados en cosas verídicas, en cosas reales, no inventadas. ¿Ya? Finalmente, recordemos que existen 4 tipos de ensayo: el literario, el argumentativo, el crítico y el científico. El literario, pues el que se hace con mayor libertad, con cosas bonitas, de textos, de poemas que se pueden hacer, de fábulas, de cuentos, de novelas. El crítico, pues de algo que está sucediendo en nuestro país, de algo que está pasando. Y el científico, así como lo hemos hecho con ustedes en el colegio, lo hicimos de experimentos. En el caso nuestro, en este caso, vamos a tratar de pronto un ensayo argumentativo para convencer a la persona, su profe en este caso, de que lo que usted está diciendo es correcto, que sí se cumplen sus derechos tanto en la escuela, tanto en su casa como en su barrio.
Recuerde, nos dice utilizar un lenguaje sencillo, hacer una estructura correcta, que se identifiquen los párrafos, si tiene no solamente para parafrasear algunos autores, sino la bibliografía, es correcto lo que usted esté haciendo. Recuerde también tomar muy en cuenta la caligrafía y la ortografía, que son parte importante de chicos de 10º de básica, que están a unos pasitos ya de ser bachilleres. Entonces, tome en cuenta todas estas actividades, todas estas ideas. Si usted quiere ampliar la información, si quiere recordar, puede acudir a su texto entre las páginas 105 y 110, está todo el tema del ensayo. O también puede ir a las videoclases. Recuerden que ahí también les indicamos no tanto sobre el ensayo, pero sí sobre argumentos, clases de argumentos, falacias, conectores lógicos, etc. Para escribir un ensayo va a necesitar todo eso. Listo, chicos, entonces recordemos continuarnos quedando en casa. Nos ayudamos y ayudamos a las personas que están trabajando en primera línea. No salgamos si no es necesario. Recuerde ir entregando ya todas las actividades de las asignaturas, puesto que nos queda solamente una semana más para trabajar y debemos tener todo al día para pasar tranquilamente y tener las debidas vacaciones que nos merecemos. No me despido sin antes decirles o leerles este pensamiento que dice: todo ser humano tiene derecho a decidir su propio destino. Recordando también que si bien debo decidir mi destino, mi libertad termina cuando empieza la libertad del otro y que todos, sin distinción alguna, merecemos y tenemos derechos. Y junto con esos derechos también tenemos obligaciones.